Vamos a la clase de esta noche en la materia Cristología. Cristología, este es el estudio 3 de la materia Cristología. Y hoy vamos a ver la humillación de Cristo. Acuérdense que Cristología es el estudio de la vida de Cristo, su obra, su naturaleza divina, su naturaleza humana, que hemos visto ya 2 estudios sobre este tema. Y hoy es el tercero y vamos a ver hoy el tema, la humillación de Cristo. La humillación de Cristo. Y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, y vamos a ir al capítulo 2, versos del 1 al 8. Versos del 1 al 8, Filipenses 2. Vamos a leer de corrido hasta el versículo 8 esta noche. Listo. ¿Están con su Biblia, mis amados? Ustedes ahí con su Biblia, subrayándola, estudiando. Vamos a mirar entonces Filipenses 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Filipenses 2, del 1 al 8, la humillación de Cristo. Y vamos a tomar un concepto de la verdad bíblica esta noche para que la escriba ahí. Escriba eso, verdad bíblica. Cristo Jesús se despojó y humilló para darnos eterna salvación. Cristo Jesús Amén. Se despojó y humilló para darnos eterna salvación. Y hoy vamos a ver el tema, la humillación de Cristo. La otra semana le dije a mi esposa que vamos a dar 2 temas seguidos de Cristología, porque la otra semana estaríamos viendo la exaltación de Cristo. Hoy vamos a ver la humillación de Cristo. Y la otra semana vamos a ver la exaltación de Cristo. Y lo vamos a dar así juntas, o sea, una tras otra, para que no perdamos la secuencia. Entonces, la verdad bíblica, Cristo Jesús se despojó y humilló para darnos eterna salvación. Una pregunta, ¿por qué Cristo dejó la incomparable gloria del cielo y asumió la condición humillante de un siervo? Oiga bien, ¿por qué Cristo dejó la incomparable gloria del cielo y asumió la condición humillante de un siervo? Oiga bien. Ese es signo de pregunta. Esa es una pregunta. Sí. Y les vamos a responder. ¿Por qué Cristo dejó la incomparable gloria del cielo y asumió la condición humillante de un siervo? Bueno. Punto número 1. Y miramos en el capítulo 2, verso 1, que el apóstol Pablo comienza diciendo, habla de relaciones, y dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Escuche bien, Pablo está hablando tremendo. De las relaciones.
de relaciones, ¿verdad? ¿Cómo deben ser las relaciones? Dice, sintiendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Vamos a ver que luego él traza la humillación de Cristo para ver cómo el Señor Jesús se humilló a sí mismo. Se niega, mostró, ¿verdad?, el fruto de la humildad. Escúcheme bien, porque la humildad, recuerda que los que me han escuchado enseñar sobre esto, nos han escuchado, saben que les hemos enseñado que humildad no es una condición, ¿verdad? Como lo entiende la sociedad. Dicen, esta gente es muy humilde porque la consideran pobre, ¿verdad? Porque entonces, está viviendo en una se compara la humildad con la pobreza, y es una equivocación, porque la humildad no es una condición. La humildad es una virtud en el corazón del hombre. Escúcheme bien, la humildad es una virtud, la humildad es un fruto del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, puede haber gente muy pobre, pero no humilde, sino orgullosa. Conocemos gente que es pobre y orgullosa. Puede haber gente muy pudiente económicamente y muy humilde. ¿Ves? Sí. Por eso la pobreza no es una condición. La humildad no es una condición. ¿Sí? La humildad, sí, no es una condición o un estado, sino la humildad es una virtud, es un fruto del Espíritu Santo. Y aquí en la humillación de Cristo nosotros vamos a ver que Cristo es nuestro máximo ejemplo, y su humillación tuvo que ser al extremo, tuvo que darse esto para que nosotros fuéramos aceptos en el amado, fuéramos beneficiados con la humillación de Cristo. Así es. Me gusta eso que dices, lo que dice el versículo 1 y 2, donde dice que completemos su gozo. Para el Señor es un gozo que nosotros sintamos lo mismo en nuestras relaciones interpersonales, ya sea el matrimonio, entre pareja, ya sean padres e hijos, ¿verdad? Entre hermanos. Miramos que dice en el verso 3, miren, escuchen, hermanos, dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, ¿te das cuenta? Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Oiga bien. Sí. Cuando dice estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no se trata de que tú te creas inferior a otra persona, sino que tú le brindes el respeto y la admiración que la otra persona se merece. Así es, Por eso, por ejemplo, imagínense cómo cambiarían los matrimonios si aplicáramos este principio que está aquí marcado, que dice, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Es decir, que exista un mutuo respeto en la pareja, ¿verdad? Sí. Respeto y admiración, porque cuando en la pareja se pierde el respeto y la admiración, se pierde todo. Así es. Por eso nosotros podemos dar testimonio y decirles que sí se puede. Nosotros vamos ya para 31 años de casado, y aunque hemos tenido situaciones difíciles, complicadas, sin embargo, el respeto y la admiración siempre la mantenemos presente, ¿cierto? Amén. Presente, cuidando las palabras. Ciertamente nos enojamos, nos disgustamos a veces, tal vez tenemos gestos que no son los mejores, pero siempre procuramos volver al respeto y la admiración el uno por el otro. Sí, dice que antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es que la humildad no es pensar que tú eres menos que los otros, sino la humildad es pensar menos en ti y más en los demás. Eso me gusta, porque cuando piensas más en los demás, piensas cómo puedes, tu vida, cómo puede bendecir y agradar a la otra persona. Hacer feliz a prójimo, mi pareja, ¿verdad? por lo menos en el matrimonio. Por eso dice aquí en verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahí está el egoísmo. Hoy lo ¿verdad? llevamos lo estamos poniendo poniendo el ejemplo del matrimonio, Sí, pero sí. es perfectamente aplicable a Para todas las relaciones. Sí, señor. Pero mire, bueno, entonces dice, cuando después Pablo habla hasta el verso 4 de las relaciones, de cómo debemos ser, de cómo debemos estimar y respetar a los demás, cómo debemos valorar a los demás, entra en el verso 5. Mire, ahí punto número 1, escriba ahí en sus notas, punto número 1. Versículo 5.
el sentir de Cristo. Punto número 1 ahí, el sentir de Cristo. Entonces vamos a ver cuál es el sentir de Cristo. Vamos a estudiarlo esta noche. ¿Cuál es el sentir de Cristo? Versículo 5, capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿El sentir de qué? De humildad. El sentir de humillación. Escúcheme bien lo que le voy a resumir. Vamos a verlo despacio. Pero tendremos que decir que Cristo Jesús, escúcheme bien, teniendo el poder para que nadie lo humillara, Él no usó de ese poder. Claro, porque Él era Dios. Maltratado, vituperado, fue escupido, bofeteado. Maltratado, apedreado. O sea, Jesús fue humillado. Pero yo le compartía con mi esposa este día, repasando el estudio, le decía yo, mi amor, es que una cosa es que te humillen y que tú no tengas el poder para defenderte, para hacer algo, como los niños cuando son abusados emocional, físicamente, sexualmente. O sea, un niño lo pueden humillar y él no tiene la capacidad de reacción, de defenderse. O de defenderse porque se siente impotente. Cristo Jesús decidió ser humillado, decidió mantener una condición humilde, decidió, escúcheme bien, no usar sus poderes para evitar la humillación. Sí, y es que, mi amor, la tendencia, mis amados, la tendencia de la naturaleza humana es el orgullo. Dejémonos de bobadas, pero esa es la verdad. Cada uno estamos solo pensando en lo nuestro, en como la pala, ¿no? Como el asadón. Usamos el asadón, que el asadón es, o la pica, que llamamos en Colombia, que es cuando piocha en Guatemala. Piocha en Guatemala. Cuando tú escarbas la tierra, todo es para mí, para mí, para mí, para mí. En cambio, los que usamos la pala es para allá, para allá, para allá. Pero mira, dice, entonces quiero volver a recargar esto, porque es que este es el corazón como el centro de la enseñanza. Sí, amor. Mira, la humillación de Cristo. Cristo pudo evitar ser humillado. Él tenía el poder para decir, a mí nadie me pone un dedo encima. ¿Sí? Pero él decidió no utilizar su poder para defenderse, para no ser humillado. Como Dios. O sea, yo estudiando esto me quebrantaba delante del Señor diciendo, ay Señor, cuánto tenemos que aprender de ti. Porque la tendencia nuestra es lo que decías ahora, el orgullo. Yo no me voy a dejar. Si me pegan, yo pego, ¿sí? Si me dan, yo doy más duro, ¿sí? Como me decía alguien en una ocasión, no, pastor, es que esta mujer, decía otra mujer, decía, me está buscando pelea y me la va a encontrar. Yo le decía, pero fulanita, acuérdate que tú eres cristiano. No me importa, yo me quito un rato el uniforme de cristiano y que le doy, le doy. Oiga bien, ¿cuánto nos cuesta aprender que el que se humilla, Dios lo exalta? Amén. Que el que se exalta, Dios lo humilla. Que nunca vas a perder cuando actúas con humildad delante de otra persona. Sí. Oye bien, escucha bien esto. Porque a veces decimos que yo no me dejo, yo no soy boba, como decimos en Colombia, ¿verdad? Yo tengo manos también para defender. Olvídate de eso. O sea, Jesús fue nuestro máximo ejemplo. Él decidió no usar sus poderes para defenderse. Él podía, pero no lo hizo, porque necesitaba ser humillado en lugar nuestro. Uh-huh. Y nos deja una enseñanza muy grande. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Ponte a pensar en este momento, en tus relaciones interpersonales. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu relación como pareja? ¿Muestras humildad con tu pareja?
¿Cómo está tu relación entre padres e hijos, entre hermanos? ¿Cómo está? ¿Muestras humildad? ¿Bajas la cabeza? ¿Evitas las contiendas? ¿Prefieres dar la vuelta? Y aunque tú no tengas la culpa, tú puedes pedir perdón. Escúchame bien, todo eso es que haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Qué tremendo. Amén. Mira, número 2, para que escribas ahí. Número 2, no se aferró a su posición. Cristo Jesús no se aferró a su posición, lo estábamos hablando ahorita, ¿verdad? Y dice el verso 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Oiga bien, escúcheme bien, no se aferró a su posición. Imagínense al Señor Jesús en el cielo, lleno de gloria y de esplendor. Amén, de majestad. En su deidad, en su trono. El rey. No tenía, digamos que él no tenía la necesidad de venir a este mundo. No tenía por qué venir a este mundo. Pero él no estaba obligado a venir a este mundo. Pero él tomó la decisión de despojarse de su lugar, de su trono, por amor a nosotros. Amén, amén. Bien. Decidió despojarse por amor a nosotros. No se aferró a su posición, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dejó sus privilegios y su gloria para salvar a la humanidad. Así es, él no se aferró, no, es que yo soy el hijo de Dios y yo soy Dios también. Eso me acuerda lo que se volvió famoso aquí en Colombia, ¿verdad? Usted no sabe quién soy Usted yo. no sabe quién soy yo. Cuando la gente maneja aquí en Colombia, comete unas infracciones y la policía los para. Y como cuando los para, lo primero que le dice es que usted no sabe quién soy yo. O sea, porque tiene un título o porque tiene alguna posición social. Sí, es familiar de algún congresista, de algún alcalde, de algún diputado. Entonces, usted no sabe quién soy yo. De algún cabezón. ¿Sí o no? Dígame bien, qué tremendo, ¿no? En cambio, Cristo Jesús se despojó. Él no dijo, usted no sabe quién soy yo. Jesús no dijo, usted no sabe quién soy yo, a los romanos cuando querían maltratarlo, no. Él se quedó callado. Dice que enmudeció y no abrió su boca. Así es. Por eso es que Jesús decía, si te dan una cachetada en una mejilla, ponga la otra. Devuélvele un puño, no. Ponle la otra, ¿verdad? Sí. Es que hermano, el que es capaz de recibir una cachetada, una bofetada y quedarse tranquilo y decir, bueno, si quiere deme el otro lado. Después de eso puede soportar cualquier cosa. Eso es humillante. Qué tremendo, ¿no? Pero eso es humildad. Eso es humildad, porque escúcheme bien, la humildad no es una condición, acuérdate. No son tus humildes muebles, ni tu humilde perro, ni tus humildes gatos, no. Es la humildad de corazón, ¿verdad? Una actitud, ¿verdad? La actitud del corazón. Entonces mira bien. Mira, esta enseñanza me gusta porque cuánta enseñanza nos da. Sí. En la práctica, ¿verdad? Sí. El Señor se despojó, dejó sus privilegios. Él se hizo siervo, se hizo hombre. Aleluya. Amén. Vamos al número 3. Escriba número 3. La humildad de Cristo debe hallarse en sus seguidores. Escriba eso. Wow. La humildad de Cristo debe hallarse en sus seguidores. Amén. Usted no tiene que decir, ni yo tengo que decir, pues que él porque era Dios, por eso se aguantó. No. Él, estando en la condición de hombre, ¿verdad? Se despojó. Vamos a ver el verso 7 y el verso 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué tremendo. Wow. Sino que se despojó, esa palabrita despojarse, del original griego tiene un significado y es vaciarse totalmente. Escúcheme bien.
Y es que Cristo se vació totalmente de su vida, porque recordemos que Él derramó hasta la última gota de su sangre. de su sangre. Y es que la vida está en la sangre. Y Él se despojó de su vida, Él se vació de su vida. La entregó, Él se entregó, Sí, nadie se la quitó. pero mira, estando en la condición, siendo Dios, estando en la posición de Dios, con todos sus privilegios, Él decidió vaciarse de eso, de esa posición, y venir a tomar forma y humillarse. humana. Y humillarse. O sea, el solo hecho de tener condición humana ya era una humillación terrible para él, siendo Claro, Dios. siendo Dios. Entonces, la humildad de Cristo, dijimos, debe hallarse en sus seguidores, ¿verdad? En sus seguidores. Dice ahí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto me gusta mucho, porque los hombres somos también, ¿qué? ¿O debemos ser qué? Siervos. Y humildes. Estamos para servir, ¿sí o no? Sí. Usted usa la expresión, yo no sé, en Guatemala usamos mucho la expresión para servirle, ¿verdad? Cuando uno se presenta, por ejemplo, con un desconocido. Mi nombre es Isaías Vázquez para servirle. Sí. Yo no sé, aquí creo que también no se usa mucho, pero no es muy común usarlo. En Guatemala sí decimos, mucho gusto, mi nombre es Isaías Vázquez para servirle. Pero es solamente un protocolo, ¿sí? Porque en realidad uno no es que quiera servirle a todo desconocido. Pero me gusta porque dice que tomando, verso 7, forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, nosotros fuimos diseñados para que sirvamos a los demás. Por eso el Señor Jesús dijo también, no tengo la cita exacta ahorita, pero él dice, yo no vine para ser servido, sino para servir y en dar mi vida por el rescate de muchos. Así es. Oye bien. Entonces ahí, en la humildad de Cristo, debe hallarse en sus seguidores. Vamos a escribir 3 incisos. Escriba inciso A. Inciso A. En el punto 3, la humildad de Cristo debe hallarse en sus seguidores. Dice, inciso A, escribe el inciso A, se despojó. Lo que les venía explicando ahora, se despojó. La palabra griega despojó o despojarse es con K, que no O. K-E-N-O-O. Que no. Que no. No que no, sino que no. No que no. Que Entonces, no. Lo cual significa vaciar. Vaciar o vaciarse. Significa vaciar o vaciarse. Escriba lo siguiente también. Escriba lo siguiente. Punto y seguido. El despojo incluye cambio de papel y posición. El vaciarse, el despojarse, incluye cambio de papel y posición. Es decir, él siendo Dios, ahora tomó la forma de ¿qué? De siervo. De siervo. Siendo Dios, ahora es semejante ¿a quiénes? A los hombres. A los hombres, ¿escuchó? Del cambio. Es como si a usted le dijeran, por ejemplo, imagínense cualquiera de ustedes, ¿verdad? Que tuviera una posición en la monarquía, que fuera rey o reina de algún lugar, ¿verdad? Por ejemplo, Luz María, reina del Perú, ¿sí o no? Tiene autoridad sobre el Perú, pero le dicen, no, usted va a dejar de ser reina del Perú para hacer oficios varios en un edificio. O sea, ese es un cambio de papel extremo. ¿Cómo así? Siendo reina del Perú, ahora me toca decir hacer oficios varios en un edificio. No. Forma de siervo. Mire, solo para que se dé una idea, eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Cambio de papeles. ¿Sí? Tomó forma de siervo, tomó forma de hombre. Eso fue una condición humillante en ese momento. Pero claro, él decidió hacerlo. ¿Por qué, mis hermanos? Por amor. Por amor. Muy bien, inciso B. Es que llevamos con 3 incisos. En el punto 3, la humildad de Cristo debe hallarse en sus seguidores. Inciso B. Dejó a un lado
su gloria celestial. Dejó a un lado su gloria celestial, es decir, su posición. Dejó a un lado su gloria celestial. Y vamos a ver el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Evangelio de San Juan, capítulo 17, verso 5. Ahí donde encontramos la oración de Jesús por sus discípulos. Pero ahí hay, en el verso 5, hay una declaración que el Señor Jesús hace. ¿Quieres leerlo? Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ay. Otra vez lee esa parte. Ahí está hablando de la gloria del reinado de Jesús. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí está, mire, pues, escuche bien. Dejó a un lado su gloria celestial, la posición como Dios, como Rey de reyes y Señor de señores. Así es. Oiga bien, dejó a un lado sus riquezas. Fíjeme bien, póngame atención aquí en este momento, le voy a decir algo, porque vamos a leer 2 de Corintios 8:9, búscalo, mi amor. Ya lo tiene, léelo, por favor. 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Está bien. Pues eso está poderoso. Quiero que lo leas otra vez, por favor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El regalo de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Se hizo. Se hizo para que nosotros no fuésemos. No. Se hizo. No era. Pobre. No era, pero se hizo. Cambio de posición. Se hizo pobre. ¿Sigue leyendo? Siendo rico. Siendo rico. Óigame bien lo que le voy a enseñar. Póngame atención. Cualquier multimillonario de este mundo, imagínense, a veces en los noticieros o en las farándulas, las noticias de farándula dan datos a veces de la gente más rica y pudiente de este mundo, ¿verdad? Un Bill Gates. Pero mire, cualquiera de esos, comparado con la gloria y la riqueza de Cristo, es un súper pobre mendigo. Sí. Claro que sí. Porque bien, cualquiera de esos multimillonarios de la tierra, comparado con Jesús y sus riquezas celestiales, es un mendigo pobre. Ay, ¿cómo así? Sí. El solo hecho de él dejar el cielo y venir a la tierra y nacer en la condición más miserable que alguien puede nacer. Ninguno de nosotros hemos nacido en un establo. Ninguno de ustedes nació en el pesebre, bueno, en el barrio del pesebre posiblemente, pero no en un pesebre literal donde habían vacas, ovejas, un lugar. Y donde ellos hacían sus necesidades ahí mismo en la pesebrera. Ninguno de nosotros ha nacido en esa condición. No, gracias al Señor. Pero Él se hizo para que nosotros fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Ahora, por supuesto, esas riquezas incluyen la riqueza espiritual, la riqueza emocional y la riqueza material también. Claro. Pero escúcheme bien, eso no era algo que a Jesús le preocupara. No, porque Él, imagínate lo que hizo cuando la multitud no tenía que comer. Multiplicó los panes y los peces, ¿sí o no? Así es. Multiplicó, no tenía problema. Si hubiera habido ese tiempo hamburguesas, pues una hamburguesa hubiera alimentado, hubiera hecho un milagro de 15,000 hamburguesas, ¿sí o no? Claro que sí. O si eran bandejas paisas. Ay, ya vas tú con el chicharrón. Óyeme bien,
Él dejó a un lado su gloria celestial, se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos, ¿qué? Enriquecidos. Amén. Dejó sus derechos, Lucas 22, 27. Vamos a leer Lucas 22, 27. Dejó sus derechos también, o renunció a sus derechos. Lucas capítulo 22, verso 27. ¿Qué dice? Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ay, Señor. Como el sirviente. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Antiguamente, mi amor, y ahora, hoy en día, los que llegaban cansados del trabajo, del trajín, llegaban y a la casa y el siervo ahí mismo les lavaba los pies y se sentaban a la mesa y el siervo les lavaba los pies y después les servía la cena. Eso me recuerda del pasaje de San Juan capítulo 13, ajá, cuando Jesús lava los pies de los discípulos. Ahí está. ¿Recuerda? Sí. En la última cena, óigame bien. Uh-huh. Fíjese que ese pasaje es bien interesante. En Juan 13. En Juan 13, ¿sabe por qué es muy interesante? Porque en toda familia, como decía mi esposa ahora, había un siervo, un sirviente, que era el de menor rango. Uh-huh. Era el encargado de lavar los pies a los viajeros. Sí. Pero recordemos que en ese tiempo, pues, las carreteras y las calles no eran pavimentadas. Eran empolvadas, entonces se ensuciaban los pies. Y los caballos que transitaban también hacían su necesidad y muchas veces la gente pisaba eso. Claro, claro. Entonces, cuando una persona llegaba a una casa, el siervo de menor rango ahí era el que se encargaba de asearle los pies. Uh-huh, de lavarle los pies. En esa última cena, escúcheme bien, Jesús llegó, sus discípulos llegaron, pero póngale cuidado a esto. Ninguno de los discípulos tomó la iniciativa de decir yo voy a lavar los pies. No. Ninguno. ¿Y sabe qué? Jesús tomó la iniciativa. Por eso dice aquí en Lucas 22, 27, que ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y dice, pues el que se sienta a la mesa porque es el dueño de la casa. Claro. Pero él dice, pero yo estoy entre ustedes como el que sirve. Oiga, qué tremendo. Él se bajó a siervo. Y mire, en San Juan capítulo 13, por eso es que cuando Jesús toma la iniciativa de lavar los pies, llega donde Pedro y Pedro, ¿qué dice? No me lavarás los pies jamás. ¿Por qué dijo eso Pedro? Verso 8 de Juan 13:8. Porque él sabía que era la condición más humillante, el siervo de mayor rango en una casa. Y Pedro de menor rango. De menor rango. Pedro no quería entonces dejarse lavar los pies. Y entonces Jesús le dice, si no te lavaré, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Qué tremendo. Oigan bien, entonces dejó a un lado su gloria celestial, su posición, sus riquezas, sus derechos, uh-huh, y nunca usó o no usó de sus atributos divinos. Uh-huh. Juan 5:19. Oigan bien. Mientras mi esposa encuentra eso, ustedes también, Juan 5:19, les vuelvo a recalcar que el Señor Jesús, cuando lavó los pies de sus discípulos, dijo, ejemplo les he dado, uh-huh, para que ustedes hagan lo mismo. Algunas iglesias hoy día aún practican el lavamiento de los pies, pero realmente el Señor no quería que se hiciera un rito de lavar los pies, no, sino que se entendiera como una actitud de servir a los, uh-huh, demás, sí, de servir, de ser humilde de corazón, uh-huh, de no, ustedes recuerdan, bueno, los que me conocen me han escuchado esto, porque a mí me asombró uno de mis jefes con los que yo trabajé en Guatemala. Él era cristiano, es cristiano, y era dueño de una, ¿cómo se dice?
Agencia de 3M. Sí, de una agencia de 3M, se me fue la palabra que se utiliza, franquicia de 3M. 3M, una empresa tremenda. Y un día él me dijo, Es mundial. quiero invitarte a mi iglesia, que va a haber una actividad especial y yo voy a servir, me dijo. Le dije, claro, yo voy a tu iglesia. Y ¿sabe qué era lo más tremendo? Que él a mí me había dado su carro, uno de sus carros, porque tenía varios, pero nos dio uno de sus carros para que lo usáramos como si fuera nuestro. Oiga bien. Y ese domingo yo fui a la iglesia de él. Y cuando yo entro... En el carro que él nos dio. El carro de él. Que nos prestó, pues. Y cuando yo entro al sector del parqueadero, sorpresa, él estaba sirviendo ese día, organizando el estacionamiento de los vehículos. ¿Y sabe cómo estaba él? Con traje, con corbata, bien vestido, bien trajeado, sirviendo y diciendo, dele, más, por aquí. Ese día me dio una lección de humildad a mí este hombre. Yo dije, wow, ¿cómo así mi jefe en su carro y dirigiéndome para que yo me parquee bien? Y aparte de eso, pues imagínense, cualquiera diría, no, pues hubiera estado en chanclas y en pantaloneta y recibiendo los carros. No, él estaba con traje, claro, con corbata. Uy, eso es una gran lección para nosotros, dígame bien. Sí. Es una gran lección. Es que vamos a servir a los hijos del rey. Eso entonces tenemos que andar muy bien. Entonces los hombres que han impactado mi vida fue uno. Otro fue el apóstol Ronnie Coffer. Él ya partió con el Señor. Nos dio también un tiempo la cobertura a nosotros. Él me llevó a Estados Unidos, me hospedó en un hotel 5 estrellas. Y la primera noche, al amanecer, él llegó a tocar la puerta de mi habitación. Y cuando yo le abrí, estaba con otro hermano, otro pastor, también de Guatemala, y los dos nos asombramos con él. Llegó con un cepillo, con un betún, y nos dijo, les voy a lustrar sus zapatos, les voy a brillar sus zapatos. Y nosotros, pero ¿cómo? Sino tranquilos muchachos, que el Señor me puso esto, yo lo voy a hacer, voy a limpiarle sus zapatos para que ustedes estén bien presentables hoy que vamos al evento. A los colombianos les voy a embolar los zapatos. Bueno, embolar en Guatemala es darle guaro a los zapatos, pero bueno. Oiga. Sí, embolar es emborrachar en Guatemala. Por ahí está un que se ría, pues. Oiga bien, esos son ejemplos de humildad, servicio. De servicio, ¿sí o no? De humildad, sí. Yo recuerdo cuando mi amado suegro, que hoy camina en las calles de oro, me dijo la primera vez en la iglesia, hijo, tienes un privilegio de servir esta semana. Y yo le dije, sí, suegro, sí. Suegro, no era mi suegro, era mi pastor. Ay. Era tu pastor, todavía no era suegro. Pero me dice, vas a servir esta semana. Y yo le dije, yo me imaginé que me iba a poner a dirigir alabanzas, que iba a tener alguna lectura, iba a predicar, alguna cosa. Cuando él me dice, tu privilegio es que vas a hacer el aseo a los baños toda la semana. Y a mí se me fue el gozo en ese momento. Porque dije yo, lavar baños. Yo jamás ayudé en mi casa porque mi mamá y mis 4 hermanas no nos dejaban hacer nada a los hombres. Y yo lavar baños. Pero lo hiciste muy bien. No, y les voy a comprar la historia entera para que se rían un poquito. El primer día, yo recuerdo que fui, tenía las llaves de la iglesia, y abrí la iglesia y dije, bueno, voy a hacer el aseo, pero voy a cerrar las cortinas, voy a cerrar la puerta porque no quiero que nadie me mire aquí, porque como la iglesia quedaba en la cuadra de mi casa, entonces yo cerré todo y corrí las cortinas. Y cuando yo hice eso, el Señor me dijo, te avergüenzas de mí. Que el Señor habla. Yo le dije, no, Señor, yo no para nada. Entonces, ¿por qué cierras las cortinas y cierras las puertas? Yo le dije, no, Señor, listo, yo abro. Y abrí las cortinas y abrí las puertas y saqué un baldado de agua y la tiré al piso y empecé a limpiar. Cuando, sorpresa, veo en la puerta uno de mis mejores amigos, músico, que era músico del mundo conmigo.
me mira, mueve la cabeza y me dice, ¿hasta dónde llegaste? Ay, Ese Dios diablo. mío. Y el Señor permitió eso para que yo aprendiera humildad. Y cuando Él me dice, ¿hasta dónde has llegado? Así como burlándose. Yo le dije, ¿y no sabes que este lugar es la casa de Dios? Sí, me dijo, bueno. Yo estoy aquí en la casa de Dios sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Qué tremendo, cómo nos tiene que tratar Dios, ¿verdad? Oh, Porque nos despojemos de ese tonto orgullo. sí, ¿Sí o no? que no podemos muchas veces, hay hombres que no cogen una escoba, una trapera para ayudarle a la esposa en casa, llevarle un día el desayunito a la cama, atenderla, sino que todo es tráigame, póngame, deme, alcánceme, lléveme, quíteme. O también los hijos a la mamá. O los hijos, cabal. A la mamá, ¿verdad? Que hace todo el tiempo hace la comida. Un día decirle, mamá, hoy no te levantes, quédate en la cama todo el día. Estamos al desayuno, el almuerzo y la comida, la cama. Esas son actitudes de humildad, de amor, de servicio. Y Jesús es nuestro máximo ejemplo para hacerlo. Amén. Amén. Bueno, Sí, ya no estamos demorando mucho. Inciso C, del punto 3. Inciso C, la humildad de Cristo debe hallarse en sus seguidores, es el punto 3. El inciso A es se despojó, el inciso B dejó a un lado su gloria celestial. Inciso C, esta disposición de despojarse significó no solo la restricción voluntaria de sus capacidades y privilegios divinos, sino también la aceptación del sufrimiento. Escriba esto. Esta disposición de despojarse. Ese va en el punto C, mis amados. Esta disposición de despojarse, se lo voy a resumir, expresaba la aceptación del sufrimiento. Oiga bien, esta disposición de despojarse expresaba también la aceptación del sufrimiento. Por eso dice ahí en el verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tremendo eso. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, inciso C, esta disposición de despojarse expresaba también la aceptación del sufrimiento. Oiga bien, y ahí en ese sufrimiento fue el maltrato, el vituperio, lo que dice Isaías capítulo 52 y 53. Varón de dolores, experimentado en quebranto, ¿verdad? Sí, ya les doy la cita completa de Isaías 52, son los últimos versículos, y todo Isaías 53. Vamos a mirar Isaías, mi libro preferido. Isaías 52, 13 al 15. Y Isaías 53, del 1 al 12. Isaías 52, versículo 13 al versículo 15. Y Isaías 53, del 1 al 12. Habla de los sufrimientos del siervo del Señor. Quiero solo el versículo donde dice varón de dolores experimentado. Isaías 53, 3. Isaías 53, 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Tremendo, varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, la disposición de despojarse expresaba también la aceptación del sufrimiento. Sí, el odio, el vituperio, todo lo que le hicieron. El sentir de Cristo. Entonces vimos ya, número 1, el sentir de Cristo. Número 2, no se aferró a su posición. Número 3, la humildad de Cristo debe hallarse en sus seguidores. Y número 4, se humilló. Se humilló.
Y ahí en ese número 4 también escriba unos incisos. Inciso A. Inciso A. La palabra humilló, humillarse, en griego es, la palabra humilló o humillarse, en griego es tapeinoo, así como suena, con i latina, tapeinoo, del griego tapeinoo, que significa humillarse de corazón o condición. Qué bien, humillarse de corazón o condición. Punto y seguido, escriba todavía esta parte que le voy a dictar. Humillarse a sí mismo es equivalente a tomar una posición inferior. Humillarse a sí mismo es equivalente a tomar una posición inferior. Oiga bien, todo esto lo pudo hacer el Señor Jesús, ¿por qué? Por amor. Por amor. Por obediencia al Padre, porque ese era el propósito del Padre para con su Hijo. Qué bueno Jesús. Que mencionaste eso, porque ahí dice, ¿verdad? Haciéndose obediente. Sí, Señor. Hasta la muerte. Y dice que, miren, mis amados, el versículo 8 dice que haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Obediente a qué o qué? Obediente al Padre, obediente al propósito por el cual el Padre lo envía. Recuerden ese versículo tan conocido, Juan 3:16, porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó, que envió a su único Hijo a morir en la cruz por amor a todos nosotros. Y dice que, por eso dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Él obedeció el propósito del Padre en su vida, porque el propósito de Dios Padre era que su Hijo Jesucristo muriera, entregara su vida por amor a nosotros, y que por medio de ese sacrificio tú y yo fuésemos salvos de condenación eterna, y que por su llaga y por sus heridas nosotros recibiésemos sanidad, y que Él se hizo pobre en la cruz para enriquecerte a ti y a mí. Tremendo esa palabra, haciéndose obediente. Sí. O sea, haciéndose obediente. Óigame bien. Por eso es que esa es humildad. Dice el verso 5, haya pues en vosotros ese mismo sentir de humildad que hubo y de obediencia. Óigame bien. Sí. Obediencia, ¿verdad? Una palabra tan fácil de mencionarla, tan fácil de pedirle a otros que sean obedientes, pero cuando nos toca a nosotros, muchas veces no obedecemos. Es como los padres con los hijos, ¿verdad? Nosotros con nuestros hijos, cómo nos ponemos de contentos y todo cuando nuestros hijos nos obedecen. Pero cuando son desobedientes, rebeldes y hacen lo que ellos quieren, ¿cómo duele? A uno como padre le duele. En cambio, cuando sus hijos son obedientes, sumisos, humildes, sí, Padre, como tú digas, le agachas la cabeza a ese papá, a esa mamá, sí, mamá, como tú digas. Entonces, esa mamá, pues va a ser, ¿verdad? Va a estar feliz, contenta. Bueno, se humilló. Inciso B. Inciso B, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, vamos a leer. Se me perdió Hebreos.
Hebreos, ya lo encontré. Hebreos 4:15. 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Inciso B, tentado en todo, pero sin pecar. ¿Sí? Tentado en todo, pero sin pecar. Se humilló. En la condición de hombre, Jesús fue tentado en todo como nosotros, ¿verdad? Pero sin pecado. Eso debe quedar muy claro. Lo dimos en una enseñanza de domingo, ¿verdad? Ajá, Una sí. cosa, o sea, no es pecado ser tentado. No. Es pecado caer en la tentación. Ser seducido Ceder y ceder a la tentación, Sí. ¿verdad? Sí. Pero fue humillado de esta manera también. Recordemos que el mismo Satanás en Mateo 4 está registrado que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás, ¿verdad? Pero la tentación en sí no es pecado. Ceder o caer en la tentación se convierte en un pecado, ¿verdad? Pero Cristo fue otra vez aquí con todo su poder y su gloria, decidió caminar como hombre y vencer como hombre, ¿cierto? Porque alguno dirá, pero él era Dios, por eso no pecó. No, él tuvo que ser probado, así como Adán y Eva fueron probados cuando no tenían pecado. Él fue también probado de esa manera. Oiga bien, inciso C, ahí para que escriba rápidamente. Inciso C. Todavía tenemos tiempo. Sí. Inciso C, aunque no dejó de ser completamente divino, escriba eso, aunque no dejó de ser completamente divino, coma, Cristo asumió la naturaleza humana. Aunque no dejó de ser completamente divino, Cristo asumió la naturaleza humana con tentaciones, con sus tentaciones, coma, humillaciones y debilidades. Cristo asumió la naturaleza humana con sus tentaciones, humillaciones y debilidades, pero sin pecado. Así es, amén. Bien. Y vamos a ir al punto número 5. Punto número 5 para que lo escriba. Escriba esto. Punto número 5. El estado de humillación incluyó 4 aspectos. El estado de humillación incluyó 4 aspectos. Y vamos a enumerarlos ahí, vamos a llamarlos primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Sí? El estado de humillación incluyó 4 aspectos. Primero, encarnación. Encarnación. Es decir, Cristo se encarnó en humanidad. Cristo renunció al derecho de ejercer su autoridad divina. Cristo renunció al derecho de ejercer su autoridad divina. Eso lo comentamos anteriormente, ¿verdad? Y ahí está en Filipenses capítulo 2, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, se despojó, estando en la condición de hombre. Bueno, entonces el estado de humillación incluyó 4 aspectos. Primero, encarnación. Puedes ir ahí Filipenses 2, 6 y 7. Y la segunda cita, Primera de Juan. ¿Tienes esa cita? Primera de Juan, capítulo 4, versos 2 y 3a. Ese 3a quiere decir la primera parte del versículo 3. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos... No, capítulo 4, ¿no es? Primera de Juan, capítulo 4,
versos 2 y 3. y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, dicen, esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne Ahí es está. de Dios. Y no vamos a tener mucho tiempo para explicar esto, pero queremos decirle pues que había muchas creencias en ese tiempo o después de la muerte y resurrección de Jesús, que muchos creían que Jesús no vino realmente en cuerpo humano, sino solo en espíritu. Era como un espectro, como un fantasma, como los discípulos le llamaron cuando lo vieron caminar sobre las aguas. Pero nosotros claramente entendemos que la humillación de Cristo incluyó su encarnación. Ser el Dios todopoderoso, Rey y dueño del universo, se volvió hombre. Que nació de la Virgen María, sí, por palabra del ángel, y ella lo recibió. Bien. Y Jesús nació como todo hombre. Primero, encarnación. Segundo, sufrimiento o su sufrimiento. Primero, su encarnación. Segundo, su sufrimiento. Jesús se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, se tuvo entristeció, tuvo sueño. Juan capítulo 4, verso 6. Solo lo voy a mencionar cuando se sentó a la entrada de Samaria, porque dice que estaba cansado del camino. San Juan 4, 6. Bueno. Y San Juan 19, 28. Ese sí búscamelo porque no me lo memoricé. ¿Cuál, mi amor? San Juan 19, 28. San Juan capítulo 19, verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tengo sed, ahí está. Que su fue cuando humillación incluyó entonces su encarnación y su sufrimiento, ¿verdad? Bueno, vamos a ir al inciso C. Su muerte. Su muerte. El estado de humillación incluyó su muerte. La pena por el pecado era la muerte, Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. O sea, Él, para darnos el regalo de la vida eterna, tuvo que experimentar ¿qué? La muerte. La muerte, y la muerte de cruz, que era humillante. Física, la muerte desgarradora en la cruz. Degradante, era la peor sentencia del tiempo. De un reo. Muy bien, eso era un espectáculo de vergüenza. Y para los que no han estudiado esto, quiero decirles que la muerte de Jesús fue también anunciada desde el libro de Deuteronomio capítulo 21, versos 23. Deuteronomio 21, 23 habla de esto. Imagínense, miles de años antes ya estaba anunciado el castigo de la cruz, o ya estaba profetizado el castigo de la cruz. Deuteronomio 21, 23, ¿qué dice? Siguiente página. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y el verso 22 dice, para completar, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero,
Deuteronomio 21:22. Ujú. No dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y otra cosa tan tremenda que ya lo habíamos enseñado, es que como estamos enseñando hoy la humillación de Jesús, a Jesús lo crucificaron desnudo, por eso fue que Él se llevó toda la humillación en esa cruz, toda la vergüenza de nosotros, los que en algún momento de nuestra vida hemos sufrido vergüenza, como violación, como abuso, ya sea psicológico, verbal, sexual, físico, pero Jesús se llevó esa vergüenza en la cruz del Calvario. Él fue humillado, es que él lo colgaron desnudo. Mira, por eso dice, escriban también esta cita, Gálatas 3:13. Amén. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Así es. ¿Y saben qué? Otra La cosa. La humillación de Cristo incluyó la maldición de la ley. Claro, y la maldición de la ley es pobreza, muerte y enfermedad. Escucha bien esto. Otra vez lo menciona el amor. La maldición de la ley reúne, eso está en Deuteronomio 28 del 1 al 15, están todas del 15 en adelante, están todas las bendiciones del Señor, y de ahí en adelante las maldiciones. Y dice la Biblia en Gálatas 3:13 que Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, nos compró a precio de sangre, entregando su vida por amor a ti y a mí. Él nos compró, Él nos redimió de la pobreza. Oiga bien esto, la pobreza, muerte y enfermedad. Él nos redimió. Esa es la maldición de la ley. Esas tres, la maldición de la ley se encierra en eso, en esas tres: pobreza, muerte y enfermedad. Entonces, el estado de humillación incluyó 4 aspectos. Primero, su encarnación. Segundo, su sufrimiento. Tercero, su muerte. Y por último, cuarto, su sepultura. El cuerpo del Señor fue colocado en una tumba, aunque el cuerpo no se descompuso. Así ¿cierto? Es. Eso y lo lindo es que el cuerpo no se descompuso, pero sí sufrió la humillación de ser sepultado. Sí, y también a él lo sepultaron, él estrenó ese panteón, él lo estrenó, porque era nuevo. Lo que pasa es que no deja de ser humillante, porque claro, por mucho que uno estrene un sepulcro de oro. Ah, sí, pero de todas maneras él vio la muerte. Sí. Él murió, pero resucitó. Esa es la gloriosa noticia. La exaltación de Cristo para la próxima semana. Sí. Ya me estoy adelantando. 27 de Mateo. Mateo 27. Versos 59 y 60. Para el inciso de sepultura. Mateo 27, versos 59 y 60. Ya voy. Y tomando José el cuerpo, José de Arimatea, era un rico de la época, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Muy bien. Ahí tenemos entonces el cuarto aspecto que incluía la humillación de Cristo. Ay, que vio muerte. Mira, amado, para terminar, porque voy a cortar la grabación para que no nos vayan a decir que ya no tenemos espacio y perdamos la grabación. Todo el sufrimiento, toda la humillación, todo lo que él era y no era y se hizo, fue por amor a nosotros. Amén.
Y el apóstol Pablo dice, haya en ustedes ese sentir. ¿Alguna vez te has sentido humillado, te has sentido burlado, has sentido que te han hecho injusticia, te has sentido que te han despreciado? Escúchame bien, ya Impotente. Cristo pagó todo eso por ti. Amén. Y si aún así lo estás sufriendo, ya te dije que Dios exalta Al al humilde. humilde, pero abate o derriba al orgulloso. Ujú. Voy a terminar la grabación y ya entramos al tiempo de comentarios.